Hermanos nicaragüenses, familias, trabajadores y trabajadoras de la ciudad y el campo, de esta tierra bendita y siempre libre, de Diriangén, de Andrés Castro, de Celedón, de Sandino, de Carlos, de Tomás. Hoy se cumplen 9 años del tránsito a la inmortalidad de nuestro hermano Tomás. Fundador del Frente, junto con Carlos, junto con el coronel Santos López y otros hermanos que sembraron en tiempos difíciles. Y Tomás está presente en toda esta batalla que estamos librando los nicaragüenses. Están presentes todos los héroes, los mártires que a lo largo de nuestra historia han luchado por un mundo más justo. Y que, como bien lo dice ese hermoso himno de la Internacional, el hombre del hombre es hermano, la mujer de la mujer es hermana. Cese la desigualdad, porque la mayor injusticia que existe en el planeta, el virus más terrible que se ha instalado en el planeta, es el virus del capitalismo, que acumula riqueza por los pocos, hambre, pobreza y desempleo para las inmensas mayorías. Capitalismo salvaje que se precia de ser democrático y humanista, pero que fue el que puso de moda el tráfico de personas, el tráfico de esclavos, tratando a seres humanos como esclavos, negociándolos, mercadeándolos como esclavos. Familias enteras allá en África, capturadas por los colonialistas europeos, sometidas a tortura, encadenados, y luego ahí llegaban los mercaderes a escoger la mercadería, y esa mercadería luego se embarcaba hacia Europa, y grandes empresas de transporte marítimo, sobre todo británicas, lograron hacer mucha riqueza. Y luego, cuando Europa invade el territorio de nuestra América, traficando con los esclavos también hacia nuestras tierras, porque la esclavitud se practicó también en los Estados Unidos. O sea, la llamada democracia norteamericana nació con la esclavitud.
Igualmente se practicó en estos países la esclavitud. No solamente la población originaria fue sometida a la barbarie, sino que también luego hermanos que fueron traídos como esclavos desde África. ¿Qué es lo que buscaba en ese momento el capital? ¿Qué buscaba el desarrollo económico de los países, de las naciones que tenían el mayor poderío económico y el mayor poderío militar? ¿Qué buscaban? Buscaban mano de obra, fuerza de trabajo. Para ellos no existía el concepto de obreros. Ese concepto luego se fue instalando, pero trataban a los obreros casi de la misma forma que trataban a los esclavos. Y eso explica la lucha que libraron en diferentes partes del mundo los trabajadores. Cuando todavía estaba la esclavitud, se condenaba a la esclavitud, pero estaba instalada como algo legal, como algo legítimo. Y se dieron las demandas de los trabajadores cuando eran sometidos a jornadas de trabajo de 18 horas. 18 horas continuas. Y claro, los ricos, los capitalistas, los empresarios, los negociantes, los señores feudales de la época, contentos con esa fuerza de trabajo, que no tenía derecho alguno para reivindicar mejores condiciones o un mejor salario. Simplemente debía trabajar igual que un esclavo para enriquecer al capitalista, para enriquecer la empresa. Y empezaron los reclamos allá a inicios de los años 1880, 1882, empezaron los reclamos, y con mucha fuerza en diferentes partes del mundo, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Y en Estados Unidos fue creciendo la protesta, la demanda. Y ahí acordaron los trabajadores que, tomando en cuenta algunas normativas que venían ya aprobándose, pero que no eran cumplidas por todas las autoridades de los Estados Unidos, entonces consideraron que era el momento de empujar con fuerza. Y de ahí nace el 1 de mayo. Porque dijeron, a partir del 1 de mayo se acabó la jornada de 18 horas en todo el territorio norteamericano y vamos con la jornada de 8 horas. Ahí nació, en ese momento nació. Pero claro, no era del agrado del capital, no era del agrado de la industria, no era del agrado de los banqueros. Y resistieron, y los trabajadores empezaron a manifestarse por miles, por centenares de miles, a manifestarse pacíficamente. Y empezaron a ser agredidos por las fuerzas del orden, como se le llama, al servicio del capital, disparándose a los trabajadores, asesinando trabajadores, encarcelando trabajadores. Una represión brutal en tierras del norte, en tierra de los Estados Unidos de Norteamérica. Se dio esa represión brutal. Y la solidaridad mundial con la lucha que están librando los obreros
los trabajadores norteamericanos. Y luego la venganza de los poderosos, que juzgaron a 8 dirigentes, llevaron a juicio a más de 30, 40 dirigentes, pero al final 8 dirigentes, simplemente por haber reclamado la jornada laboral de 8 horas, fueron sometidos a un juicio, atacados de forma brutal por todos los medios de comunicación al servicio del capital. Toda la prensa norteamericana atacándolos, denigrando a los heroicos trabajadores que habían levantado esa bandera. Y los enjuiciaron y los condenaron. Y los condenaron a la pena de muerte. Y esos valientes trabajadores, con mucho aplomo, con mucho orgullo, enfrentaron la muerte al momento en que los iban a ejecutar. Y los ejecutaron no en la silla eléctrica, sino que los ejecutaron colgándolos a la vista del público, ahogándolos, de esa manera. Querían ellos establecer el principio que los trabajadores estaban para servirle a los ricos, pero que no se atrevieran a levantar la voz en contra del capital, en contra de los ricos, porque entonces ahí estaba el instrumento de muerte de los ricos para asesinar a los trabajadores. Y asesinarlos no solamente a la hora de las manifestaciones, sino que asesinarlos conforme a las leyes establecidas por el capital. Asesinarlos por reclamar y hacerles el juicio. Y todo esto aplaudido por la fuerza que están al servicio del capital. Y quiero aquí quiero leer para que nuestro pueblo, los campesinos, los trabajadores, fíjense lo que dice aquí. Los trabajadores que están en lo que llamaban uniones sindicales, el 1 de mayo del año 1886, 200.000 trabajadores iniciaron la huelga, mientras otros trabajadores iban al paro. Y fue en Chicago, donde las condiciones eran más duras que en otros estados, donde se dieron estos enfrentamientos. Y ya se sabía el riesgo que corrían los dirigentes. Era la horca la que les esperaba. Pero bueno, estaban dando la lucha, la batalla. Y se corrió entonces, circuló entonces una
una proclama, una denuncia que se distribuía mano a mano, no era publicada o no era editada en ninguna imprenta, porque los periódicos eran enemigos de los trabajadores, sino que era impresa manualmente. Y decía: trabajadores, la guerra de clases ha comenzado. Ayer, frente a la fábrica McCormick, que era donde está la manifestación, se fusiló a los obreros. Su sangre pide venganza. ¿Quién podrá dudar ya que los chacales que nos gobiernan están ávidos de sangre de trabajadores? Pero los trabajadores no son un rebaño de carneros. Al terror blanco responderemos con el terror rojo. Es preferible la muerte que la miseria. Sí, es preferible la muerte que la miseria. Y esto nos recuerda el poema de Darío, donde está dialogando el buey con el toro. Están dialogando ahí en el coso, en aquel enorme coso donde están saliendo los toros, ahí están los toreros. Ya se sabe que donde salió el toro, al toro lo que le espera al final, por muy valiente que sea el toro, le espera la muerte. Y le dice el buey al toro: bueno, que ya va a salir, le dice, ya le va a tocar salir. Bueno, que ya se va a liberar, porque va a morir. Entonces el toro le dice al buey que no es así la cosa, porque él va a morir y el buey va a quedar ahí, vivo. En ese dichoso bosque vas a continuar vivo. Y es un largo diálogo entre el toro y el buey. Y al final, cuando ya están pidiendo otro toro, y va a salir el toro, entonces el toro le dice al buey: ¿y qué más terrible que la muerte?, le dice. Porque claro, el toro va a la muerte. Después que anduvo libre por los campos, va a la muerte. Entonces le responde el buey: más terrible que la muerte, el yugo. Y el yugo es que cargaban los trabajadores en esos tiempos con horarios de trabajo brutales de 18 horas. Y se dio una reacción, una protesta de los trabajadores, y como les decía, después vino el juicio sumario por parte de la Corte Suprema, y todos los 8 compañeros fueron condenados. 8 condenados a muerte, otros fueron condenados a largas penas. Un pastor metodista que era obrero textil, Samuel Fielden, inglés, de 39 años, fue condenado a cadena perpetua, de por vida. Otro ciudadano estadounidense de 36 años, Oscar Nip, era un vendedor, fue condenado a 15 años de trabajo forzados. Michael Schauer, alemán, de 33 años, tipógrafo, fue condenado a cadena perpetua. Y fueron condenados a muerte George Engel, un alemán de 50 años, tipógrafo; Adolfo Fischer,
otro alemán de 30 años, periodista. Albert Parsons, un estadounidense de 39 años, periodista, esposo de una mexicana, Lucy González. Augusto Vincent, alemán de 31 años, periodista. Luis Lin, alemán de 22 años, carpintero. Los condenados fueron ejecutados el 11 de noviembre de 1887. José Martí, que entonces trabajaba como corresponsal en Chicago para el periódico argentino La Nación, dijo: salen de sus celdas, se dan la mano, sonríen, les leen la sentencia, les sujetan las manos por la espalda con esposas, les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero y les ponen una mortaja blanca como la túnica de los catecúmenos cristianos. Abajo está la concurrencia sentada en hilera de sillas delante del cadalso, como en un teatro. Firmeza en el rostro de Fischer, plegaria en Despiez, orgullo en de Parsons. Engel hace un chiste, Spitz grita: la voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora. Y qué bien lo afirmaba, qué bien lo afirmaba, porque luego con el tiempo se multiplicaría la fortaleza de los trabajadores en los Estados Unidos y en el mundo, aunque se siguen librando la batalla, porque seguimos estando bajo el dominio del capitalismo esclavista, del capitalismo salvaje. Y aquí hay muchos datos sobre los héroes de Chicago. Aquí está la foto de ellos, los 8 héroes de Chicago, a ver si lo agarra la televisión. Y estos héroes de Chicago han estado presentes en la lucha de los trabajadores de todo el mundo, incluyendo en la lucha de los trabajadores nicaragüenses, como sigue estando presente Carlos, Tomás. Los héroes y mártires siguen estando presentes en estas luchas. Queridos compañeros, queridos hermanos, trabajadores, trabajadoras, estamos en esta batalla que la están librando también los trabajadores en todo el mundo. La batalla en contra de el virus del capitalismo. Ahí está la raíz del problema. Porque pandemias como estas han habido muchas a lo largo de la historia de la humanidad, donde han muerto millones de seres humanos. Pero una pandemia que se produzca y provoque tantos muertos, tantos fallecidos en los países desarrollados, en los países más ricos, en los Estados Unidos, en los países europeos, es inconcebible, porque se supone que son países que tienen tantos recursos como para poder proteger a la población y que en caso de una epidemia como esta, pues tienen también un servicio de salud instalado que va a actuar rápidamente. Y lo que ha puesto al descubierto de esta epidemia es que no existe esa conciencia.
y vemos cómo se saturan los hospitales en los países desarrollados, cómo se imponen medidas restrictivas, cómo se producen situaciones ya de confrontación entre la población y las decisiones que toman los gobiernos. Hay desesperación en el mundo y los gobiernos no son capaces de conducir esta crisis, sino que están más bien entre ellos, entre los ricos, luchando, peleando, enfrentándose para ver quién se queda con las vacunas, a ver quién pone más plata para que le vendan a ellos las vacunas, porque no hay suficientes vacunas produciéndose en el mundo como para abastecer a toda la demanda que tienen los países capitalistas. Ya no digamos la demanda que tenemos los países en vías de desarrollo, en Asia, en África, en América Latina. Solo hablamos de lo que es la demanda de los países ricos. Y lo dicen con toda tranquilidad, pues, que ellos quieren asegurar, en primer lugar, la salud de todos sus ciudadanos. Está bien. Está bien. Y que quieren vacunar a todos los ciudadanos. Está bien. Pero que se estén disputando entre ellos las vacunas y que le estén cerrando la posibilidad de acceder a las vacunas a los países en vías de desarrollo, que no estén dispuestos a que se administre la vacuna de una manera justa, es decir, que a ellos pues se les deje una cuota mayor, pero que de ahí también se pase una cuota a los países en vías de desarrollo, porque ahí están los acuerdos, están los mecanismos, está el financiamiento para que puedan llegar las vacunas a los países en vías de desarrollo. Pero ¿qué pasa? Hay un pleito entre los países desarrollados que no dan lugar a que la vacuna ni siquiera circule entre ellos mismos, sino que se apropian de la vacuna los más poderosos, entre los poderosos, y se niegan a aportar vacunas a través del sistema que traería no el 100% de las vacunas que necesitan estos países, pero traería un flujo de vacunas que ya significaría un alto grado de protección para todos estos países. Esa es la realidad. Y cómo están sufriendo los trabajadores en el mundo. ¿Por qué? Porque el desempleo ha alcanzado cifras que eran desconocidas por la cantidad de empresas que han cerrado, por las medidas restrictivas que se han tomado. Entonces, esto ha afectado la economía mundial. Claro, hay algunos grupos económicos que más bien salen ganando con esta situación, hacen más dinero. En primer lugar, digamos, las grandes empresas que fabrican medicamentos hacen mucho dinero. Las grandes empresas que trabajan equipos de comunicación hacen mucho dinero, porque ahora todo el mundo anda buscando equipos para comunicarse y hacer reuniones a través de la computadora. Entonces, pero muchas empresas han quebrado. Enormes líneas aéreas en los Estados Unidos, en Europa, se encuentran prácticamente en la quiebra. Y hay miles de desempleados. Y un día cierran la entrada, otro día abren la entrada. O sea, no hay
una coherencia en las medidas que se están tomando. O sea, no existe una coordinación entre los países desarrollados como para poder hacer un plan pensando en la vida de los ciudadanos de todo el planeta y no pensar nada más en la vida de los ciudadanos de determinado país, de los países ricos. No existe eso. Y eso explica por qué se ha prolongado tanto la epidemia. ¿Por qué continuamente toman decisiones erráticas y contradictorias entre ellos mismos? Y mientras tanto la suerte de la gente, la suerte de los trabajadores. Claro, en muchos países, no vamos a decir que en todos los países, pero en muchos países, como aquí en Nicaragua, bueno, los trabajadores, ¿no?, han sabido enfrentar esta epidemia. La epidemia es cierto, es una amenaza, pero no han dejado de trabajar. Porque dejando de trabajar, pues sencillamente están renunciando a los ingresos básicos para poder alimentarse. Entonces ya no van a morir por el virus, sino que van a morir de hambre. Los campesinos no han dejado de producir la tierra, la siguen produciendo. A pesar de que están los llamados de quienes dicen que hay que encerrarse. Imagínense que hay que encerrarse. ¿Qué ganamos encerrado? ¿Qué gana el trabajador encerrado? ¿Qué gana el campesino encerrado? A esperar la muerte. A esperar la muerte. En cambio, trabajando como se han ido trabajando, y queremos felicitar a todos los trabajadores de la ciudad y el campo, y queremos felicitar a los trabajadores de la zona franca, y queremos felicitar a los productores pequeños, medianos y grandes, que no han dejado de trabajar, que no han dejado de producir, y no faltan los alimentos en nuestro país. Incluso podemos también exportar parte de estos alimentos, los podemos exportar a otros pueblos hermanos que no tienen una producción grande de productos básicos como los frijoles, el maíz, café, la carne. O sea, todo eso se sigue produciendo, la economía se sigue moviendo. Entonces aquí vemos cómo está siempre ahí oculta la maldad de los que asesinaron a los obreros allá en los Estados Unidos. Esa maldad está ahí por todos lados en el mundo y la tenemos aquí también. Eso, ya quisieran ponerle una soga en el cuello a todos los trabajadores nicaragüenses. Ya quisieran. Lo han intentado.